Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de un estudiante patriota y hoy os traigo la segunda parte de las 6 razones por las que el patriarcado no existe. Que estuve haciendo un vídeo hace pocos días sobre por qué no sobre mis razones y argumentos por las que pensar que el patriarcado no existe. Y dije que lo iba a dividir en 2 partes. Pues, queridos patriotas, aquí está la segunda. Antes de nada, deciros que muchas gracias a todos los que veis mis vídeos y a todos los que compartís. Y dicho esto, empezamos. En el pasado vídeo en el que hablamos sobre esto estuvimos hablando de las cuestiones legales, laborales y estadísticas por las cuales no existe un patriarcado. Aquí nos vamos a centrar en las cuestiones sociales, cuestiones sobre la violencia y cuestiones de roles de género. Una parte que también considero absolutamente necesaria. Dicho esto, vayamos con la cuestión social. Otro de los argumentos que esgrimen las feministas para decir que existe el patriarcado son cuestiones totalmente banales y que nada tienen que ver con el significado real de la palabra patriarcado. Como por ejemplo el hecho de que según ellas esté mejor visto que un hombre cometa una infidelidad o se acueste con muchas mujeres que el hecho de que lo haga una mujer con muchos hombres o cometa una infidelidad. Esto ya no es así, y más teniendo en cuenta la cantidad de personas que salen a justificar una infidelidad cuando es una mujer quien la comete. Por ejemplo, tenemos el caso de Fanny, de la Isla de las Tentaciones, programa que he procurado evitar como la peste, por cierto, la cual se hizo conocida por ser infiel a su pareja en el programa, delante de toda España, y que recibió apoyo masivo en redes sociales. Solo hace falta ver el hashtag que crearon en su apoyo. Es uno de tantos casos que pueden corroborar esto. En cambio, hay una condena rotunda a la infidelidad cuando es cometida por un hombre, o en algunos casos, incluso cuando el hombre dice alguna guarrada. Mi opinión es que la infidelidad está mal la cometa quien la cometa. Dejémonos de tonterías. Por otro lado, se habla mucho de que los hombres presumen de las mujeres con las que se acuestan, pero ¿acaso no lo hacen las mujeres también con los hombres con los que se acuestan? O comentar sobre qué tal hombre está más o menos bueno. Es que si nos ponemos así, puedo sacaros 1001 contradicciones. Estos son gilipolleces que considero sencillamente absurdas. Y que son absurdas hasta para debatirlas. El argumento de que ellas no pueden ir sin camiseta por la calle mientras que los hombres sí es absurdo desde el momento en que hay otras cosas que no podemos hacer nosotros. Como por ejemplo tocar el pecho de una mujer sin que se considere como mínimo acoso sexual. En cambio, si es una mujer quien toca el pecho de un hombre, no se considera acoso ni agresión. Entonces, con ese mismo argumento, ¿no somos nosotros discriminados u oprimidos? Dado que ellas pueden tocar nuestro pecho sin considerarse una agresión sexual, pero en cambio al revés no ocurre igual. Otro caso bastante irrisorio que utilizan las feministas para decir que existe un patriarcado es que en los bares la cerveza se sirve al hombre y lo más ligero a la mujer. Vamos a ver, si tú, como mujer, quieres una jarra de cerveza, se la pides al camarero y punto. El camarero sirve lo que él considera en ese momento. Hay camareros que no sirven la jarra de cerveza al hombre únicamente. Si quieres que el camarero te traiga una cerveza, no seas tan vaga de esperar que por arte de magia adivine tus pensamientos. Pídela. No tienes ningún impedimento para pedir una cerveza. Lo que pasa es que lo queréis cambiar absolutamente todo para que la realidad sea para vosotras de color de rosa. El tema más interesante y menos absurdo que de todos los que comentaré en este punto es el de la cosificación. Las feministas dicen estar radicalmente en contra de la cosificación de la mujer en todas las esferas. Para ellas, que una mujer decida hacer negocio con su cuerpo, aunque sea libremente, es una contribución al patriarcado.
Pero ¿no es más sencillo pensar que el mercado vende contenido sexual, tanto masculino como femenino, porque ese contenido sexual o erótico es demandado por mucha gente? El mercado funciona así. Hay una demanda de un determinado producto y su deber es generar oferta, y en función de la demanda, ese producto será más o menos comercializado, lo cual rompe con el mito de que el consumidor no influye en absoluto en lo que se comercializa en el mercado. Porque, señores, el sexo vende. A ver cuándo lo vamos aceptando. Ni con 1000 años de ingeniería social estas leyes de mercado van a cambiar. Por tanto, para conseguir que el contenido sexual dejase de comercializarse, tendrían que obligar a quienes demandan el producto a cambiar sus gustos, lo cual aplasta la libertad de elección. No es patriarcado ni es machismo, sino simple mercado. O sea, simple estrategia de mercado. Por otro lado, las feministas ponen el grito en el cielo por la cosificación cuando ésta es hacia la mujer, pero callan o incluso justifican cuando es hacia el hombre. Vimos con Henry Cavill cómo gran cantidad de mujeres hicieron comentarios bastante sexuales sobre él tras el estreno de The Witcher, serie que yo recomiendo, por cierto. Pero lo que pasa aquí es que una vez más comprobamos la hipocresía que se gasta el feminismo a la hora de juzgar estas cosas. O por otro lado, cómo está mejor visto que las fans mujeres manoseen a ciertos famosos, mientras que si cambiáramos los sexos, sería considerado fácilmente como una agresión sexual por las mismas que callan cuando es el hombre quien es manoseado por múltiples mujeres desconocidas. Se quejan de anuncios en los que la mujer aparece representada como un objeto de deseo, pero no de aquellos en los que el hombre es quien aparece representado como objeto de deseo, que también son muchos, o me atrevería a decir que incluso más. Por otro lado, el esfuerzo que tiene que realizar un hombre para ligar es infinitamente mayor que el que tiene que realizar una mujer. Una vez más, esto puede tener un origen biológico, dado que en el reino animal es el macho quien tiene que arreglárselas y competir con otros machos para cortejar a la hembra. Muy atractivo tiene que ser el hombre para que las mujeres estén detrás de él. Sin embargo, la mujer lo tiene mucho más fácil. O sea, llegan al punto de decir que los piropos son una forma de opresión cuando ellas lo tienen mucho más fácil para recibirlos. Cualquier mujer que sea medianamente seria no se va a sentir acosada porque un hombre la piropee, al igual que ningún hombre medianamente serio se sentiría acosado si lo piropeasen. Llegan al punto de considerar un privilegio biológico como una opresión. Dato interesante. Las feministas solo considerarán patriarcal todo esto si ocurre en un país occidental. Muy pocas son las feministas que denuncian la opresión sufrida por las mujeres en los países islámicos, siendo así que en algunos de ellos llegan a meter 24 años de cárcel a mujeres solamente por quitarse el velo. Pero por esto no pondrán el grito en el cielo. Pero al contrario, muchas feministas siguen diciendo que el Islam es feminista y que es una religión que defiende los derechos de las mujeres. No encontraréis sociedades más machistas y retrógradas que las islámicas, os lo aseguro. Esto explica también por qué no condenan las agresiones sexuales cuando son cometidas por extranjeros que no son de raza blanca. Luego llegamos al último punto de este apartado y el que es probablemente el más absurdo de todos: el lenguaje inclusivo. Seguro que últimamente habréis escuchado a los sectores más progres utilizar una E en las palabras en vez del masculino genérico, porque afirman que el lenguaje que todos usamos es machista, tan machista que el femenino tiene un género aparte, mientras que el masculino y el neutro, utilizado para referirse tanto a hombres como a mujeres, son exactamente el mismo. O sea, siguiendo ese mismo argumento, las mujeres son privilegiadas al tener un género en el lenguaje exclusivo para ellas. Aquí se ve lo absurdo de este argumento. Vamos ahora con la cuestión número 5 de este análisis. La cuestión sobre la violencia. Este es uno de los puntos más interesantes, dado que las feministas siempre consideran cualquier forma de violencia ejercida de un hombre hacia una mujer como violencia de género o, en su defecto, violencia machista. Pero, ¿es realmente el machismo el causante de la violencia doméstica? Es fácil darse cuenta de que no. La violencia doméstica también puede ser ejercida de la mujer hacia el hombre con los mismos patrones. Pero, ¿cuáles son las causas detrás de esta violencia que lleva en ocasiones al asesinato de la víctima? Pues las causas detrás de esta violencia son muchas. Influyen los celos, la falta de control de impulsos, posibles trastornos psicológicos o psiquiátricos, abuso del alcohol, la falta de empatía
y no se descarta que en ocasiones pueda haber un componente sexista, pero para saberlo no se puede hacer lo que hacen los medios de comunicación, que es convertir cualquier asesinato de una mujer a manos de un hombre en violencia machista. Hacer esto es intentar crear un relato en el cual los hombres asesinarían a las mujeres porque odian a las mujeres, o porque las consideran inferiores, y considerar a todo aquel que discrepe del relato oficial como un machista y un defensor de asesinos y maltratadores, cuando nada más lejos de la realidad. Hay quienes directamente establecen la violencia hacia las mujeres por parte de hombres como una consecuencia de un sistema patriarcal que oprime sistemáticamente a las mujeres. La explicación que dan es muy reduccionista. Dicen que el hombre, que está arriba, ejercería la violencia contra la mujer, que está abajo, pero nunca dan ningún tipo de dato ni prueba que avale que las mujeres están abajo y los hombres arriba. Se limitan a citarte su panfleto ideológico de siempre. Este relato se les cae desde el momento en que la mujer puede ejercer violencia contra el hombre de la misma manera. ¿Pero cómo explican esto? Diciendo que es porque la mujer intenta escalar en la estructura de poder y que entonces el hombre, al ver su poder perdido, finge que está siendo maltratado. No me lo invento. Hay feministas que dicen esto abiertamente, como es el caso de Pamela Palenciano. Aunque me extraña cómo una persona que ha sido maltratada puede ser tan poco empática con personas que están siendo maltratadas si son hombres. Por tanto, si eres feminista, defiendes este planteamiento y luego cuando te desmontamos el discurso nos sales con el rollo de la empatía, te puedes ir al pino más cercano, concretamente al quinto. Pero lo que pasa es que este discurso no se corresponde con lo que vemos en la realidad. La realidad es que sucede de manera bidireccional. Solo hace falta ver multitud de estudios hechos durante décadas que dicen que la violencia doméstica es ejercida de la misma manera por hombres y por mujeres. Además, si esa violencia es culpa del patriarcado, ¿por qué la mayoría de hombres condenamos firmemente la violencia contra la mujer? ¿Y por qué la mayoría de los hombres no agredimos ni agrediríamos nunca a nuestras parejas? La mayoría de los hombres estamos radicalmente en contra de la violencia contra la mujer. Así que, ¿por qué se nos mete en el mismo saco a los que no maltratamos que a los que maltratan? Y sí, se nos mete en el mismo saco desde el momento en que se señala a la masculinidad como causante del problema, lo que el feminismo llama masculinidad tóxica, que no son realmente más que formas de masculinidad más tradicionales y más relacionadas con nuestro componente biológico. Los factores culturales han de tenerse en cuenta, claro que sí, pero también son muy importantes factores biológicos, psicológicos y ambientales, los cuales son negados por el feminismo desde el momento en que se concibe a la violencia hacia las mujeres como una consecuencia de una sociedad patriarcal. Tanto es así que en la propia ley de violencia de género se puede leer lo siguiente. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esto, como podéis saber, ya es una total falacia, dado que ni la mayor parte de los hombres agreden a sus parejas, ni la violencia contra las mujeres es un problema en España tan grande como lo quieren hacer creer. El problema, que desde los medios de comunicación se focaliza más la atención a la violencia cuando la víctima es una mujer a manos de un hombre que cuando es al revés, y se habla de ello durante días, semanas o a veces incluso meses. ¿Y cuál es el problema de esto? Que se ensombrece que esta violencia también es ejercida de mujeres hacia hombres de la misma manera. Lo que pasa es que estas noticias o no salen en la televisión o salen muy de pasada y no suelen comentarse mucho tiempo. Pero y antes de que me comentéis que esto es una contradicción, yo con violencia ejercida de mujeres hacia hombres de la misma manera me refiero a que siguen los mismos patrones, no a que sea la misma cantidad. La cantidad ya sabemos que no es la misma, pero igualmente eso no justifica que la narrativa cambie cuando es una mujer hacia un hombre. Pero ¿por qué está tan arraigada la idea de que el machismo es la causa de estos asesinatos y de la violencia doméstica? Sencillo. En los años 60 y 70 las feministas empezaron a focalizar su discurso en aquello que ocurría en la intimidad, dentro de las puertas de casa. Originalmente, Erin Pizzey, en 1971, fundó el primer refugio para personas maltratadas y se dio cuenta de que las mujeres podían ser igual de violentas que los hombres,
ejercer la violencia de la misma manera, así que en aquel refugio había tanto hombres como mujeres que sufrían maltrato. ¿Qué pasó aquí? Que el movimiento feminista comenzó a amenazar sistemáticamente a Pizzi, amenazas y agresiones que culminaron con la muerte de su perro de un disparo. Pizzi se vio obligada a huir de Inglaterra y las feministas tomaron el control del centro que Pizzi había fundado. ¿Qué hicieron? Expulsar a todos los hombres, dado que su argumentario los consideraba incapaces de ser víctimas de maltrato debido a su supuesta posición de poder. Es lo que estaba explicando antes sobre Pamela Palenciano. Por otro lado, si a las mujeres las mataran realmente por el hecho de ser mujeres, veríamos que a estas personas les daría exactamente igual el vínculo que tuvieran con dicha mujer, pero curiosamente siempre suele ser a la pareja o a la expareja. Si los que asesinan a sus parejas o exparejas lo hicieran por el hecho de ser mujeres, matarían a cualquier mujer, algo parecido a lo que hacían las SS nazis con los judíos, a los cuales sí que mataban por el hecho de ser judíos. Si estas personas seleccionaran a sus víctimas por su sexo, seguramente estaríamos hablando de asesinos en serie. No irían a por su pareja, o al menos no únicamente a por su pareja, sino a por cualquier mujer. Cualquier mujer les serviría para cumplir sus objetivos criminales. Por tanto, podemos ver que en la violencia influyen gran cantidad de factores que no tienen nada que ver con el sexo de la víctima o el entorno sociocultural. El problema es que las feministas nos quieren hacer creer que el entorno sociocultural en el que vivimos es un entorno que justifica la violencia contra las mujeres, cuando esta violencia en concreto es ampliamente condenada. Solo hace falta ver las diferencias entre las reacciones de la gente cuando un hombre pega a una mujer en plena calle y cuando es la mujer la que pega al hombre. O sea que no cuela, amores. La violencia contra la mujer está ampliamente condenada en nuestra sociedad. Y esto me parecería bien si la violencia contra el hombre a manos de la mujer se condenase de la misma manera. Pero para nada pasa esto. Todo lo contrario, es incluso objeto de burlas y risas. Pero como iba diciendo, en la violencia influyen muchísimos más factores aparte de los socioculturales que las feministas niegan sistemáticamente, tales como el estado mental de la persona, la capacidad para controlar los impulsos, la empatía por los demás, el consumo de alcohol o sustancias, o tantísimos factores que pueden ser causantes de violencia. Y esta violencia puede ser ejercida tanto por un hombre como por una mujer, aunque haya formas de violencia más típicamente masculinas y formas de violencia más típicamente femeninas. La violencia no tiene género desde el momento en que un hachazo y un envenenamiento son violencia por igual. Por tanto, si la violencia tiene género, ese género es el humano. Vamos a ir yendo con la última cuestión, que es la de los roles de género. Esos con los que a las feministas se les llena la boca todo el puñetero día. Vamos allá. Este apartado es indudablemente el más complejo de todos. Las feministas hablan a menudo de que ese supuesto patriarcado impone roles, o sea, formas de ser preconcebidas para hombres y para mujeres. Pues bien, ¿es realmente esto cierto? Lo cierto es que el origen de estos roles puede ser perfectamente biológico. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de especies del reino animal vemos que cada sexo tiene un rol, aunque el sexo del rol activo cambie dependiendo de la especie. Por ejemplo, en el caso de los leones, las hembras se dedican a cazar y a cuidar de las crías, mientras que los machos se dedican meramente a pelear para ver quién es el líder de la manada, y así quedarse con la hembra. En las especies animales frecuentemente vemos esto, machos peleando entre sí por ser el líder de la manada, o por hembras. Y hembras que se quedan cuidando a las crías o cazando para alimentarlas. Por otro lado, cabe destacar un experimento realizado con monos, en el cual los monos machos interactuaban más con juguetes típicamente masculinos, mientras que los monos hembras tendían a interactuar más con juguetes típicamente femeninos. Esto podría significar que el origen de las preferencias de niños y niñas por ciertos tipos de juguetes podría no estar en construcciones socioculturales, sino en las propias diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Nuestras diferencias biológicas influyen más de lo que pensamos en nuestras preferencias y aspectos psicológicos. Prueba de ello son los países nórdicos. En los países nórdicos se suprimieron todas las diferencias materiales e institucionales entre hombres y mujeres. Lo que cabría esperar si la teoría feminista del género fuera cierta es que los oficios escogidos y las elecciones de hombres y mujeres tendiesen a parecerse cada vez más. Pero sorpresa, ocurrió todo lo contrario.
En el documental La paradoja de la igualdad hablaban precisamente de esto, de que en los países nórdicos las decisiones de hombres y mujeres se tornaron a lo tradicional cuanto mayor era la igualdad institucional entre hombres y mujeres. Se calificó como un misterio. Y no, queridos patriotas, no es un misterio, es un fallo evidente de la teoría de género, la cual considera la existencia del género como una construcción social. Y bien, el género es un concepto en el que ni siquiera sus teóricos se ponen de acuerdo a la hora de definirlo. Es verdad que hay factores característicos de hombres y mujeres que están definidos por el entorno sociocultural, pero ¿realmente hay evidencias para afirmar que no hay ninguna relación entre nuestro entorno sociocultural y nuestra base biológica? La verdad, queridos patriotas, es que no. Más bien todo lo contrario cuando vemos que esos roles de género están presentes en animales que no son exclusivos de las sociedades humanas. A lo mejor es que esos roles no son sociales, o al menos no en parte. Por supuesto que no estoy diciendo que nuestras vidas deban estar definidas por estos roles. Estamos en pleno siglo XXI y esos roles ya no son necesarios. Solamente que a lo mejor el origen de esos roles es biológico y que nuestra esfera social es realmente un reducto de nuestra esfera biológica y está intrínsecamente relacionada con esta. Puede que haga un vídeo explicando mejor el porqué de lo abstracto del concepto de género, pero aquí os dejo con la posibilidad de que esos roles de género puedan ser biológicos o que al menos una parte de ellos pueda explicarse mediante la biología. Así que no, el patriarcado no existe, queridos patriotas. Si creéis que miento o que todo esto son mentiras y bulos, podéis buscarlo o dejar vuestra opinión en los comentarios. Dicho esto, deciros que muchas gracias a todos por ver mis vídeos. Os animo a que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita para obtener nuevas notificaciones y entréis conmigo a un canal de Telegram donde podréis charlar conmigo e interactuar conmigo, que os dejaré en la descripción y en un comentario fijado, como siempre. Dicho esto, queridos patriotas, cuidaos mucho, un saludo a todos y hasta la próxima.